Hola, buenos días. Sean bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, donde abordaremos temas relativos a tips de la declaración del ejercicio. Cedo la palabra a mi compañero y amigo Pedro, socio. Gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar que titulamos Aspectos fiscales a considerar en la determinación del impuesto a la renta IPTU para el ejercicio 2025. Su servidor Pedro Muñiz de Oficina Monterrey, José Luis González de Oficina Aguascalientes. Estamos aquí para acompañarlos e impartirles este curso. Recuerden que esta presentación se está transmitiendo este webinar a través de nuestra fanpage de Facebook, en donde pueden acceder también. Y la misma va a estar disponible para su consulta en la misma aplicación. También este webinar estará disponible en nuestra página de internet, russellbedford.mx, para su consulta futura. José Luis, nada más ¿me puedes confirmar si está la presentación? Está confirmado, puedes ampliarlo, mi querido Pedro, ponerla en Claro. modalidad presentación, pero bueno, en lo que aquí el buen Pedro nos ayuda a presentar de manera más visual para ustedes, les comento un poco la dinámica o la mecánica. Platicaremos en principio tips a considerar para temas de ingresos, posteriormente nos moveremos a deducciones, perdón, primero ingresos, posteriormente vamos a ver deducciones. Luego nos movemos a temas ya un poco del llenado de posibles cambios en el formato de llenado de la declaración del ejercicio. Y pues bueno, después estaremos atendiendo sus preguntas y sus preguntas que mismas que pueden compartirnos a través del chat que tenemos activado y que, reitero, al final daremos un espacio para atenderlas lo más que se pueda, pero en el transcurso de la plática, por supuesto que de considerar lo necesario, también estaremos respondiendo. Entonces, pues sin más preámbulo, mi querido Pedro, vamos a darle que tenemos una horita y media nada más y los temas son varios y hay mucha información importante a compartir con nuestros clientes y amigos que están siguiéndonos. Claro que sí, muchas gracias. Eh, pues bueno, el, uno de los principales temas es platicarles cuáles son los cambios que habría en estas declaraciones. Siempre recordar los plazos para la presentación: 31 de marzo para personas morales de régimen general; aquellas que fueron civiles de lucro, pues ya fue el 15 de febrero, como que hay un fin de semana, se recorre el 16. Y los de liquidación, recuerden que tenían hasta el 17 y 19 de enero, ¿verdad? Para su presentación. Los requisitos para la presentación, pues se requiere, ya saben, tener su RFC y su firma vigente, además de contar con banca electrónica. Y ahora sí pasamos a los puntos a considerar, José Luis. Claro que sí, mi querido Pedro. Pues mira, en principio, fíjate que uno de los temas que más polémica traen en la práctica es el tema de los anticipos. ¿Por qué? Porque entiéndase como anticipo en la parte fiscal y no comercial, porque en la parte comercial, por supuesto, que si tú pactas una operación luego en parcialidades, Ujú. hablamos comercialmente de, entonces ya me dio un anticipo. Espérame, eso fiscalmente no es un anticipo. Fiscalmente, cuando ya tienes una contraprestación pactada, cuando hay precio y hay cosa, entonces ya no se puede considerar un anticipo. Un anticipo como tal es cuando te dan una cantidad para algún bien, un servicio futuro que no conoces. Y entonces ahí estaríamos hablando de un tema de anticipo. Y para efectos fiscales es bien importante porque recuerden que el ingreso pues es acumulable, o sea, ahora sí que la percepción del anticipo es acumulable para el contribuyente, pero no en todos los casos el anticipo es deducible para el contrario. ¿Y a qué me refiero? De entrada, el receptor del anticipo tiene que emitir el comprobante, pero el receptor, en este caso, pues si el anticipo es para la adquisición de bienes que van a estar relacionados con tu costo para inversiones, pues entonces seguramente todavía no podrás darle efectos fiscales a la deducción porque pues no sea no se ha devengado el servicio, no se ha pasado el bien. Cuando es para un tema, un anticipo para gastos, entonces sí hay un requisito en las deducciones que permite a la contraparte tomar la deducción anticipada en la medida en la que tengas el comprobante fiscal. Pero bueno, acá el tip es no todo lo que diga, no todo lo que percibamos como anticipo para fines comerciales lo es para efectos fiscales. Y si lo es para efectos fiscales, entonces habrá que emitir el comprobante. Luego Sí, entonces,
Sí, Perdón, mi querido Pedro. y mencionando de que muchas veces nosotros como contadores o quienes determinamos el impuesto, lo entendemos, lo tenemos esto claro, pero la parte, como mencionaba, la parte comercial o la parte que está captando el flujo, eh, pues a veces hay que bajarles el balón, ¿verdad? De cómo está el efecto fiscal además. Correcto, correcto, Ujú. Pedro. Y fíjate que luego nos pasamos al siguiente tema donde, sobre todo en la industria manufacturera, es muy común, sobre todo cuando tenemos una producción a largo plazo, pues tener ahí sí recepción de anticipos, habrá que evaluar si es anticipo o no, pero entonces decimos, ah, caray, pues para mí de entrada fiscalmente sí me representa un ingreso, pero reitero, la deducción a lo mejor no la voy a tener porque con ese anticipo estoy procesando, produciendo o comprando algún bien que a lo mejor va a tardar un año, si tú quieres, en poderse utilizar. Y entonces dices, chin, pues tengo un ingreso de manera anticipada y pues ahí se viola un poquito la norma contable, Pedro, de que a todo ingreso corresponde un gasto, ¿verdad? Así Entonces... es. Ahí por esa razón me gustaría que nos platicaras el tema de la reglita esta miscelánea para la posibilidad de aplicar un costo estimado. Claro, es una facilidad que viene en la regla 3.2.4 de la miscelánea vigente y básicamente consiste cuando recibes el depósito de la contraprestación, ya sea parcial o total, pero no hayas enviado o no hayas entregado el bien. Si estás en ese supuesto, entre otros, lo que te permite la regla es que establezcas un control de anticipos, vamos a decirlo así, de saldos para que únicamente consideres el saldo de dicha cuenta como ingreso en el ejercicio. Pero como contraparte, vas a determinarle un costo estimado sobre ese anticipo que estás considerando como ingreso. Entonces, esta regla te dice, bueno, vas a determinar un factor con base a tus operaciones normales, sin considerar los anticipos sobre tu costo y tus ingresos. Ingresos, no todos los ingresos acumulables, sino los ingresos de la operación, de tu contraprestación, de tu giro de actividad principal. Determinas ese factor, lo multiplicas por los anticipos que recibiste, que están en esa cuenta que acabo de mencionar, el saldo de la cuenta, y así le determinas una deducción que puedes, que dices, oye, pues todavía no tendría, como no he tenido la salida del inventario, como no he entregado el bien, pues todavía tengo en mi cuenta de inventario esa mercancía. Entonces te permite que, como ya vas a tener una acumulación, hagas una deducción equivalente que tendrías. Obviamente en un futuro, cuando lo pases al costo de lo vendido, pues no tendrías que considerar tendrías que quitar el efecto que le diste de deducción, ¿no? Claro, Pedro, y fíjate que ahí, en conclusión, yo le veo dos beneficios. El primero es que de entrada puedes no considerar el ingreso en el pago provisional del impuesto de la renta, o sea, puedes considerar ese ingreso a nivel anual. Y dos, que a nivel anual, además de nada más considerar el saldo de los anticipos como un ingreso, también puedes meterle el costo estimado a ese saldo. Entonces, de esa manera no te genera una carga innecesaria, porque luego vienen los cuestionamientos de la autoridad de, oye, ¿por qué en el siguiente año entonces vas a generar una pérdida fiscal y contable? Porque entonces ya tu costo ahora está reconocido ya en el resultado y entonces te vienen estos problemas, ¿no? De explicación. Entonces, para hacer esa simetría, yo sí recomiendo evaluar esta reglita del costo. Eso por un lado. Luego, en temas también de validación y de tips fiscales, mi querido Pedro, evidentemente habrá que ver caso por caso, pero fíjate que en el tema de los anticipos, la aplicación como tal ya de los anticipos, ¿qué pasa? Que hay dos maneras de aplicarlos. La primera es, cuando conozcas la contraprestación total, emites la factura y entonces ahí puedes aplicar el anticipo a través del procedimiento marcado en las reglas de carácter general. O la otra opción es que canceles el anticipo a través de la emisión de un CFDI de egresos, que como comúnmente lo conocemos como una nota de crédito, ¿no? Pero ojo, estas notas de crédito no amparan devoluciones, rebajas, descuentos, etcétera. Es meramente para darle un efecto de cancelación del anticipo para que entonces no haya una doble acumulación. Entonces, acá lo que hay que hacer es, al cierre, evidentemente, o ahora si no lo hemos hecho, tener la prudencia de que emitiste este comprobante. Incluso yo soy de la idea de que si lo emites fuera del plazo del 31 de diciembre,
no tendría que haber problema porque, reitero, este comprobante o este documento de egresos no ampara una deducción, ampara una cancelación o sí, una cancelación de un anticipo. Entonces, pues bueno, el tip es hacerlo y además, bien importante a saber, en el último año me tocó ver muchas revisiones de la autoridad porque luego hay que recordar que pues las revisiones hoy día son a través de inteligencia artificial, entonces pues prácticamente el BUT que cruza los ingresos, pues reconoce dos ingresos, el del anticipo y el de la factura de la contraprestación. Entonces, pues luego a veces no te reconoce esta emisión de nota de crédito para cancelar el anticipo. En ese sentido, pues bueno, hay que meter las aclaraciones pertinentes y en su caso evaluar, pues justo ya no tener esta práctica, ¿no? Ya mejor irnos por la práctica de la aplicación en la factura de la contraprestación para evitar la duplicidad y las posibles explicaciones futuras. Sí, por ejemplo, cuando siempre te dan algún beneficio, como puede ser el costo estimado, y hablando de lo que son las notas de crédito, en cuanto a la regla 3.2.4, te establece que manejas estas cuentas de los anticipos y del costo estimado, son cuentas fiscales, no son cuentas propiamente contables, hay que aclararlo, pero aparte te establece que debes de seguir las reglas de timbrado de anticipos, ¿no? Sí vale la pena leer los detalles porque siempre que la autoridad nos otorga un beneficio para hacer, para precisamente obtener ese beneficio, tenemos que seguir lo que nos están indicando, Claro. los requisitos que tenemos que reunir para poder aplicar ese beneficio, tanto como como estímulos fiscales, ¿no? Sí, Pedro, y Ahora, fíjate ujú, que en tema de emisión de comprobantes, amigo, una problemática muy común que seguramente muchos de nuestros seguidores lo tienen es el comprobante de un anticipo respecto a una venta al extranjero con IVA o sin IVA, porque luego tenemos contribuyentes o incluso nacionales que facturamos, pero con una futura exportación virtual. Entonces, en ujú. ocasiones no tenemos claro si ese anticipo va a ser para una venta que va a tener destino de exportación o una venta nacional. Entonces, ahí el tema del IVA siempre es un factor determinante también, ¿verdad? Así es. Sí, así es. El siguiente punto que se refiere a la formalización de depósitos recibidos. En este caso es bien importante que como contadores, cuando se recibe en las cuentas de la compañía un flujo y te dicen, este es un aumento de capital o sabes que este es un préstamo. Y generalmente contabilizamos, hacemos su póliza contable, le ponemos el título, pero para que tenga efecto fiscal realmente, para que sea un aumento de capital, tendría que estar documentado con su acta correspondiente. Así como si fuera un préstamo, también tendría que tener su contrato de préstamo. En ambos casos se requiere, voy a decirlo de manera general, que esté el aumento de capital protocolizado ante notario y los préstamos que las firmas estén ratificadas ante notario o corredor público. Para efectos fiscales, estamos hablando, a lo mejor comercialmente o legalmente no es indispensable que estén las firmas ratificadas en un contrato de préstamo, pero para efectos fiscales, con el tema que sabemos de la fecha cierta, pues prácticamente si en el mes en que se recibe el flujo, en ese mes tendría que estarse haciendo tanto el contrato o el documento, la asamblea de aumento de capital. Nos toca en el día a día, José Luis, tocará también en las devoluciones de IVA, que tú haces una solicitud, te llega tu auditoría, tu revisión y el SAT siempre te cuestiona estos movimientos, la materialidad. Tienes el contrato de préstamo, está registrado debidamente con su póliza, están emitidas, en su caso, está registrando los intereses que estarías pagando, que se están devengando, etcétera, ¿no? Es correcto, mi querido Pedro. Y fíjate que en las devoluciones, por ejemplo, de IVA, los que presentamos devoluciones, luego son factores determinantes para la aceptación o no, este tipo de depósitos no identificados o no formalizados. Y de igual manera en las revisiones de auditorías fiscales para ISR, cuando no tienes esto formalizado, te determinan en muchas de las ocasiones o te presumen un ingreso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. El siguiente punto a tratar es qué pasa con las provisiones de ingresos. Hay que recordar que las normas de información financiera son muy claras en el sentido de no andes estimando ingresos, ¿verdad? Aquí más bien nos referimos a provisiones más de carácter financiero fiscal en el sentido de ya presté el servicio, ya envié el bien, pero por así convenir a los intereses de mi cliente
o con mi cliente, pues no lo he facturado, ¿no? Porque está en un periodo de recepción, está en un periodo de tránsito, está en un periodo de prueba, etcétera. Pero yo ya lo saqué del inventario, entonces hay que recordar que para efectos fiscales hay momentos de acumulación de los ingresos. Uno de ellos es el que suceda primero, pues, para considerar el momento. Uno de ellos justo es cuando envíes los bienes o prestes el servicio. Por lo tanto, siempre vamos a tener estas partidas en conciliación, donde quizás anticipamos el ingreso porque ya mandamos los bienes, no obstante que la factura va a salir en el mes siguiente, en enero de 2026. Entonces siempre hay que hacer este jueguito. Lo correcto fiscalmente es, por supuesto que eh, la regla fiscal pues no puede ir encima de lo financiero, de la esencia. Por lo tanto, en este caso o en este ejemplo, pues tendríamos que anticipar ingreso. Es importante aquí también a saber que desafortunadamente, pues claro está que las técnicas de fiscalización van enfocadas a cruces de facturas con declaraciones. Obviamente ahí siempre tendremos una discrepancia, pero bueno, es una discrepancia entendible, es una discrepancia explicable y reitero, pues no podemos priorizar el tema fiscal del tema financiero, ¿verdad? En cierta forma, pues tienes que amarrarlo en su momento porque te llegan después esas revisiones profundas, como comentas, José Luis, donde ellos están comparando la autoridad, los ingresos que declaraste contra lo que timbraste. Obviamente te van a cuestionar aquellos ejercicios en los cuales pareciera ser que hubo algún ingreso no declarado. Pero precisamente dices tú, bueno, pero el año pasado fue al revés. Entonces entra lo que bien comentas, ¿no? Tener perfectamente conciliado y amarrado estos efectos que pueden ser contables o fiscales en otro ejercicio, que se van compensando por esas previsiones de ingreso. ¿Por qué? Porque te va a llegar una invitación, te va a llegar una revisión profunda y donde estarás entregando la explicación correspondiente, ¿no? Muy bien, adelante, José Luis. Bien, bueno, pues aquí un poco nada más de manera breve vi las preguntas. Sí, el costo estimado es una partida en conciliación, es una partida fiscal no contable en un año. Posteriormente, déjenme ponerlo así, el siguiente año que ya se aplique o que ya tengas ahora sí el costo real, ya se convierte nuevamente en una partida fiscal no contable, pero ahora es una deducción contable no fiscal, entonces le das el efecto contrario. Y en temas de aplicación de anticipos, hay que emitir el CFDI bueno, una de las opciones pues es emitir el CFDI de egresos para cancelar el anticipo. Sin embargo, la relación, de acuerdo a la guía de llenado, va con la factura de la contraprestación. Son de las que alcancé a captar ahorita en este inter. Bueno, en temas de deducciones, obvio, seguiremos platicando algunos temas de ingresos relacionados con las deducciones, Por pero supuesto. bueno, es bien importante el tema del debido registro de las deducciones. ¿Qué pasa en empresas, sobre todo en las transnacionales o en las que tienen un sistema de contabilidad quizás no tan abierto a aperturar cuentas? Pues tenemos esas complicaciones. Hay que recordar que un requisito de las deducciones es que estén debidamente registradas. ¿Y qué pasa con el ajuste anual por inflación deducible? ¿Qué pasa con la depreciación fiscal? Con el propio costo estimado que acabamos de comentar, pues tendrían que estar registrados. Entonces, ahí siempre existe la polémica de chin. ¿Me bastará lo que dice el 28 del Código Fiscal de la Federación en relación a que los papeles de trabajo se consideran contabilidad como para decir que el papel de trabajo del ajuste anual por inflación me representa un debido registro o si realmente tendré que registrarlo al menos en una cuenta de orden? Yo creo que sí, yo creo que en esta parte hay que ser muy prudentes, hay que crear cuentas de orden al menos para el registro y que igual, mi querido Pedro, van en comunión con lo que te pide la propia contabilidad electrónica. La propia contabilidad electrónica incluye algunas partidas de orden relacionadas Así con es. las deducciones. Así es. En el siguiente punto, considerar efectos fiscales en la depuración de cuentas contables. Bueno, pues aquí no nos ha tocado, ya sea que estemos como contadores de la compañía o como consultores, que al revisar sobre todo cuentas de deudores, ¿no? Y algunos acreedores que traen saldos muy antiguos o traen movimientos eh, que ya n- que nos, que, que en su momento no se tuvo una explicación clara, ¿no? De ellos. Entonces, se inicia un proceso de depuración de estas cuentas para identificar cuáles, supongamos, cuentas por cobrar, cuáles efectivamente se van a cobrar y cuáles, pues ya es imposible darle un tracking debido hacia atrás, qué fue lo que pasó, o las cuentas por pagar. Entonces, al momento de estar haciendo estas depuraciones, dices, bueno,
le doy un efecto contable, ya sea que lo mande como a resultados, como ingreso o como una deducción financiera. Sin embargo, aquí y sí es importante que ser conservadores, que tenga el análisis debido porque va a ser cuestionado por la autoridad, muy seguramente, en el caso de un ejercicio de facultades o alguna de estas revisiones profundas. Si le das un efecto fiscal a ese movimiento contable de deducción, te va a cuestionar, oye, ¿y esto a qué corresponde? Yo no lo tengo timbrado, al momento que quieras conciliar, pues no lo tienes cruzado. Entonces, sí tenemos que ser conservadores. Muchas veces, si corresponde, digamos, una cuenta por pagar, que tú identificas que tiene que ver con una deducción y en su momento se hizo la deducción, pues es claro que siendo conservadores, al momento de depurar, ese cuenta por pagar te va a generar un ingreso contable. Entonces, para dar simetría, estrictamente tendrías que explicar a la autoridad, bueno, tendrías que darle un efecto de ingreso fiscal también, porque en su momento le diste un efecto de deducción fiscal. Entonces, eso es lo que la autoridad estaría buscando cuando depure, ¿verdad? Que haga la integración, perfecto, que estés depurando, pero acumúlame esto. Sí, yo ¿Qué siempre opinas, José Luis? como tip, mi querido Pedro, sin que sea obviamente de aplicación general, pero sí en la práctica resulta muchas de las veces cierto, cuando depuramos cuentas de balance que no afectaron el resultado, entonces generalmente no hay un efecto de ingreso acumulable. Por poner un ejemplo, si depuro cuentas de impuestos, que son partidas 100% de balance, pues obviamente al momento de la depuración, yo diría, creo que no vería la manera de acumularlas, pero si hablamos de una cuenta de depuración de pasivos, por ejemplo, el pasivo con la empresa XSADCB, que seguramente en su momento tuvo un cargo en el resultado, pues seguramente ya le diste efecto fiscal o tal vez le diste algún efecto fiscal. Y entonces ahora sería como una especie de deuda no cubierta, ingreso acumulable. Entonces, caso por caso, pero sí, generalmente cuando depuramos cuentas meramente de balance que no afectaron el resultado, generalmente no son acumulables, ¿no? Yes. Y obviamente tienes que tener bien documentado qué fue lo que pasó para que cuando te Totalmente. cuestionen, aquí está. Por eso no di efecto fiscal, ¿verdad? Correcto, mi querido Pedro. Y Siguiente bueno, punto. pues otro punto ahí a considerar o como tip es, vamos depurando las cuentas por cobrar que se encuentren con un saldo de naturaleza contraria a la deudora, ¿verdad? O sea, las cuentas por cobrar, pues obviamente son cuentas que tienen un saldo positivo. Y cuando están en saldo negativo, entonces tendremos que hacer un análisis de por qué está en negativo. Traigo un cobro de lo indebido, traigo un cobro que se va a aplicar a la posterioridad, a las siguientes ventas, entonces ya se convierte en un anticipo. Entonces, o bueno, si no es ninguna de las anteriores, si no es un cobro de lo indebido, pues entonces, pues regrésalo y documentalo, porque de lo contrario, a vistas de cualquier tercero, pues parecería que estás recibiendo anticipos, que estás matando o disfrazando en una cuenta por cobrar de clientes, ¿no? Así es. A veces sucede, y no hablando de cuentas por cobrar, a veces sucede en bancos, ¿no? Un ejemplo que tienen con la cuenta negativa en bancos. Eh, y dices, oye, bueno, ¿cómo la juego? ¿Qué impacto le doy, verdad? Y en aquellos tiempos en que no había tanto control como ya lo tiene ahorita la autoridad, pues le mandaba a hacer un ajuste al ajuste inflacionario como una cuenta por pagar, ¿no? Entonces, incluso dar ciertos efectos si es que no tenemos el sustento para decirle a la autoridad, oye, hice lo más conservador que pude, ¿verdad? En el Claro. siguiente punto, el efecto fiscal es de costos y gastos en empresas en periodo operativo. José Luis, en este punto, ¿qué es lo que nos podrías comentar en tu experiencia reciente en cuanto Sí, esta fíjate que hoy situación? día, Pedro, es público que la autoridad fiscal tiene una métrica muy marcada con contribuyentes que generan pérdidas fiscales. Muchos de ellos, pues es por, justo las pérdidas fiscales son generadas porque estás en periodo preoperativo. Entonces, ahí a manera de tip son dos situaciones. La primera, que segmentes bien justo lo que es un gasto preoperativo, porque luego tenemos en ocasiones la mala costumbre de mandar todo al resultado cuando realmente pues las normas contables y fiscales son claras en el sentido de que todo lo que sea gasto necesario para la operación pues se tiene que amortizar, ¿no? Llevar a una cuenta de activo y paulatinamente cuando inicie tu operación reconocer el costo. Entonces, eso le llama mucho la atención a la autoridad y le llama mucho la atención también que generes un costo de lo vendido en tu declaración del ejercicio
exponencialmente mayor a tus ingresos, cuando ya tienes ingresos. Generalmente te determinan ingresos presuntos o te reclasifican gastos justo por esta situación. Acá lo importante será documentar internamente por qué tienes esta pérdida bruta, si lo quieres ver así, porque en principio, pues a cualquier ojo de una autoridad, pues le resulta ilógico. ¿Y cómo hay que documentarlo? Pues evidentemente con todo lo que ampare, que pues realmente no le puedes cargar el costo a tus dos clientes, tres clientes con los que inicias, sino que se trata de una capacidad instalada que pues definitivamente no puedes cargar a tus clientes, ¿no? Pero siempre es motivo de polémicas y yo aquí lo que sugiero es, pues de entrada que sí clasifiques bien las cuentas pues en su caso también que evalúes reclasificar las partidas del costo al gasto, o sea, sí tener muy claro esos temas, ¿no? Y en cuanto al siguiente punto, lo de validar que los donativos no sean onerosos ni remunerativos, pues sí nos ha tocado que en ocasiones las compañías están otorgando algún donativo a instituciones que están autorizadas para recibirlos, pero al momento en que revisas qué fue lo que sucedió, resulta que pudiera ser un caso en el cual se recibió un servicio de dicha institución. Entonces, realmente ese donativo más bien es algo remunerativo por un servicio que te hicieron. Entonces, la ley establece que bueno, que los donativos pues, no deberían ser remunerativos como tales, ¿no? Estamos hablando de que ya te están prestando un servicio que que debería reunir sus requisitos y que no necesariamente pueden formar parte de la deducción tal y como lo estaba mencionando. Claro, claro, mi querido Pedro. Fíjate que es bien común en la práctica, a veces no lo haces con esa intención, ¿no? Pero si das el donativo a cualquier institución, no, pues entonces te vamos a publicitar en el evento tal. Híjole, ya me suena que es remunerativo, ¿no? Ya Sí, parecería que te di el donativo para publicitarme. O ya le di el donativo estudiantes, eso es bien común, ¿no? A los estudiantes que están haciendo prácticas profesionales le doy el donativo a la universidad, pero si tienes una remuneración, el estudiante está yendo a la empresa a prestarte un servicio, ¿no? Entonces, son temas complejos, son temas que luego se prestan a la subjetividad, pero lo importante es que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovecho, mi querido Pedro, antes de pasar a la siguiente lámina, para dar respuesta también a algunas de las preguntas que nos han hecho, adelante. en el sentido de, por ejemplo, alguien nos preguntaba de los incrementos de capital, que si hay que tener, hay que estar protocolizados. Yo les diría, pues ahí hay que ver la Ley General de Sociedades Mercantiles. Obviamente las asambleas extraordinarias tienen que estar protocolizadas, las ordinarias puedes no hacerlo, sin embargo en la práctica y para efectos fiscales la verdad yo les diría trascendente darle fecha cierta a los documentos. Yo siempre Adelante. sugiero que al menos se certifique. Creo que es una muy buena práctica y te va a quitar muchos dolores de cabeza, sobre todo cuando las cantidades o los actos son importantes. Hablo de Sí, algún cambio de denominación social, aumentos o disminución de capital y algún tema de reparto, decretos de dividendos, que bueno, ahí ya se pueden mezclar sí. con temas de asambleas Y, extraordinarias, y, ¿no? y, y sí es importante mencionarlo porque a veces es un tema que cuando hablas con los abogados, ellos le dicen al contribuyente, no es necesario protocolizar con que tengas el acta ordinaria sin protocolizar, o en caso de ser una sociedad civil, en ciertos casos tampoco. Pero como bien puntualizas, José Luis, es un tema fiscal. O sea, es verdad que el abogado va a decir, pues yo no estoy, desde mi punto de vista, en estos casos, no es necesario protocolizarlo, pero desde el punto de vista fiscal, eh, lo vemos desde un enfoque de que si no lo protocolizas, la autoridad podría decir, es un ingreso, ese depósito. Entonces, dividirlo muy bien, los intereses tanto legales, que no hay tan protocolización en ciertos casos, pero fiscales de protección al contribuyente, en este caso sí. Sí, de acuerdo, mi querido Pedro. Y bueno, nada más, las otras preguntas creo que con el transcurso de la plática se irán resolviendo, pero hay una de justo de la depuración de saldos Sí, respecto a saldos anteriores que no están identificados, que se pueden netear, por así llamarlo. Yo les diría, pues digo, de poder se puede. Acá el punto es que justamente para la parte que se llega al resultado, porque entiendo que si se van a netear entre sí, pues es porque ya tienes claro la parte financiera de dejar las cuentas con su valor real, pero la parte que se vaya al resultado,
yo sí veo muy difícil justificar o amparar una no acumulación si no tienes el historial. O sea, si no tienes el historial de dónde viene, el registro original y la seguidilla de pasos para su depuración, es bien complicado que expliques una no acumulación. Pero bueno, eso ya ahora sí que les diré, pues caso por caso, ¿no? Capaz de que te da un efecto de gasto y no de ingreso. Habría que ver. Pero bueno, perdón, mi querido Pedro, Sí, seguimos. no, si quieres vamos a hacer una última. Eh, Dice, ¿cuál es el fundamento para así tener contrato con partes relacionadas? En mi caso es complejo obtenerlos con intercompañías extranjeras. El auditor externo lo está pidiendo. Bueno, tener un contrato es parte de la materialidad. Creo que comúnmente cuando adquieres materias primas dices, bueno, no es tan necesario un contrato, pero cuando se refiere a servicios es donde la autoridad sí o sí, la autoridad mexicana sí o sí te va a pedir como parte de la materialidad dicho contrato. Entonces, pues tienes que seguir todo el proceso de documentación. Sobre todo estás hablando de partes relacionadas con extranjeros. La autoridad te lo va a pedir. Eh, no existe en la ley o en el código algo que te diga claramente, para que sea deducible, necesitas contar con el contrato. No lo es, pero de antemano sabemos que la autoridad te lo va a pedir. Nos ha tocado casos en los cuales no se entrega el contrato y en algunas ocasiones pues te dice que no reúne materialidad de deducción. Entonces, Correcto. Fíjate que fiscalmente no hay alguna disposición que obligue a tener contratos. En la práctica, sí, aquí sí, ahora sí que revisiones matan leyes y desafortunadamente para devoluciones te piden un convenio. Y entiendes también por convenio, acuérdense, pues digo, a pesar de que pueden ser verbales o escritos, pues también pueden ser no los convencionales, no el contrato convencional, pudiera ser una orden de compra, algún documento entre las partes que acuerden la operación o la contraprestación. Si hay, el único que yo así recuerdo muy tangible que sí te obligan las leyes fiscales a tener es un contrato, pero en el caso de contratación de servicios especializados, en un tema de REPSE, ahí sí obliga a tener un contrato, pero en los demás casos es sugerible, yo diría hoy día pues ya casi indispensable, a pesar de que fiscalmente no hay disposición expresa que te obligue a. si estás, por ejemplo, casos como de que tengo saldos a favor de IVA y siempre estoy solicitando devoluciones, es indispensable que tengas los contratos sí o sí. Eh, Voy a hablar otra pregunta de una persona que nos pregunta, ¿y si recibí una carta de invitación debido a una discrepancia de los ingresos declarados con los ingresos FDI debido a un anticipo? La he aclarado varias veces, pero me la siguen enviando. ¿Qué se debe hacer para tenerlo por aclarado? Pues tenemos Rezar. casos, rezar. Nos ha tocado que la misma situación, estamos contestando la invitación, te llega meses después otra vez, incluso la semana siguiente nos ha llegado, contestas, te vuelve a llegar lo mismo, contestas, vuelve a llegar lo mismo. Entonces, pues es seguir contestando. Recordemos que detrás no necesariamente está una persona, un auditor, sino está un sistema que detecta algo y automáticamente te está enviando. Le apagas el foquito temporalmente al contestarlo, pero realmente después se vuelve a activar y te lo vuelven a preguntar. Entonces, lo que la autoridad estaría contentísima con que lo consideras como un ingreso y así ya te dejaría de estar enviando la invitación. Eh, entonces, yo en mi caso lo que sugiero es contéstalo si quieres una solicitud de aclaración a través del portal o acercarnos a la administración. Pero de antemano puedes ir llegando eh, por muchos meses, ¿no? Incluso años. Estarla atendiendo constantemente. Sí, fíjate que ahí, perdón, mi querido Pedro. Adelante. Yo creo que lo más importante es contestar. Yo creo que eso sí es básico. Así es. Contesta. Yo te diría, toma otras alternativas. Digo, yo tengo muchos clientes que por su modelo de negocio tienen la necesidad de mandar facturas de anticipos. Por ejemplo, un cliente minero, pues tienes esa necesidad, ¿no? Entonces, hay que contestar primero. Dos, hay que mandar casos de aclaración. O tres, evaluar incluso una consulta de criterio a la propia autoridad, ¿no? Para que tengas a lo mejor un soporte Soporte. diferente la hora de alguna revisión, decir, oye, mira, pues hasta tengo una consulta, o sea, nada más que pues obviamente no puedo pelearme, como dice Pedro, con el robot que me está revisando, pero sí a lo mejor ya ante un tema de una posible revisión,
por esta discrepancia, pues que tengas ya un poco más de elementos de tu parte para aclarar el tema, ¿no? Entonces, Sí, pues, va- Pedro, si no tienes una inconvenientes, vamos siguiéndole porque si no, no vamos a acabar con el tema de Vale, de las preguntas. muy bien. En cuanto a las deducciones, pues sí es importante la fecha límite para cancelación de facturas. Sabemos que eh, ya se incorporó estaba antes en la miscelánea, después estuvo en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio 25 y ahora ya lo subieron al código, donde se establece que la fecha límite para la cancelación de facturas sin multa, vamos a decirlo así, es la fecha en que debe presentarse la declaración anual, que será el 31 de marzo del ejercicio siguiente. Entonces, pues actualmente todavía tenemos algunos días para efectuar esta cancelación. Si posterior a esa fecha se estuvieran cancelando facturas, pues ya podría ser contribuyente sujeto a multas desde el 5 al 10% sobre el importe de dicha factura. Esto también es un tema que hay que bajarle a otras áreas, sobre todo muchas veces a la comercial, ¿no? Porque ellos dicen, pues yo facturé porque me lo pidió mi cliente, pero es que ahora mi cliente, como es muy importante, me dice que la cancele. Y ya estamos en octubre del siguiente año y empiezan, ¿no? Ahorita te piden que cancelemos esa factura del 24, ¿no? Entonces, ya entras en un tema de cómo le digo que no a mi cliente muy importante, porque seguramente el cliente ya hizo su cálculo de impuestos y dijo, ¿sabes qué? Pues quítame esta deducción, mejor refactúramela, etcétera, por cualquier motivo que él quiera, te pide una cancelación de factura y luego refacturación. Entonces, sí es importante que como contadores, como fiscalistas, empujemos porque se establezcan políticas claras que todos los involucrados en el proceso estén enterados. Muchas veces nos toca ser un poquito aguafiestas de decirles, no, es que si lo cancelo ya no se puede, porque si no voy a pagar multas, que creo que todavía la autoridad no ha emitido multas propiamente por esto. Pero pues ya está en el código y yo creo que ya en cualquier momento podría aplicarlo, sobre todo en el afán recaudatorio que sabemos que tiene las últimas administraciones, ¿no? Grande, José Bien, Luis. y sí, fíjate que, digo, nada más complementando el punto, lo que no se ha aclarado y a mí me da cierto miedo es, no se ha aclarado la diferencia entre una cancelación de la contraprestación o de la operación y la cancelación por sustitución, porque Así es. fiscalmente, pues las dos son cancelaciones, ¿no? Pues Y el sí. procedimiento es prácticamente el mismo. Entonces, lo que no se ha aclarado es si esta multa únicamente aplica por la cancelación de la operación, cuando hay una cancelación de la operación fuera de plazo, o también cuando se sustituye un comprobante fuera de plazo. Yo creo que en este último caso tendríamos que pues tener mucho cuidado porque eso sí sucede mucho en la práctica, ¿no? Pero bueno, el siguiente punto, mi querido Pedro, también que está ya muy normado y muy regulado, sobre todo a partir de 2022, es que está prohibidísimo hacer cancelaciones a través de la emisión de notas de crédito. Antes era muy común que, pues ¿sabes qué? Para que no entre al proceso con el cliente de que me acepte la cancelación, pues entonces le emito una nota de crédito. Hoy día, con la modificación en el 29 del Código Fiscal de la Federación, pues hay que tener materialidad para las notas de crédito, para que amparen pues la bonificación, descuento, rebaja. Es decir, si yo emito una nota de crédito, tengo que tener un contrato con el cliente por descuento por pronto pago, tengo que tener un correo electrónico donde te digo que te voy a hacer una rebaja porque me compraste ciertas piezas, cierto número de piezas, etcétera. O sea, tienes que documentarlo de esta manera. Cuando hay una cancelación por una nota de crédito, pues evidentemente no tienes nada que lo pruebe y por lo tanto, en estricto sentido, esa cancelación no es aplicable y tendrías el efecto del ingreso sin la deducción. Y el mismo artículo 29 lo establece claramente, que el contribuyente no deberá de dar efectos fiscales de deducción si emitiera esta nota de crédito, ¿no? Para cancelar una factura. Además de que si emites esta nota de crédito, sigue viva la factura del ingreso. O sea, no cancelas la operación realmente. O sea, el efecto fiscal sigue, pervive por el tiempo, ¿no? Sí.
alteras los ingresos para el coeficiente de utilidad, ¿no? todo Pero eso. bueno, el siguiente punto a tratar, mi querido Pedro, es respecto a justo en el tema de las devoluciones, descuentos. Hay que recordar que estos apartados ya incluso vienen precargados en la declaración del ejercicio. ¿Y qué pasa en la práctica? Que si no tenemos prudencia de conciliar las cuentas de devoluciones, descuentos, rebajas sobre ventas o los cargos a los ingresos, porque muchas de las veces los descuentos están como un cargo al ingreso, entonces, le vamos a dar un efecto fiscal de deducción o disminución del ingreso a una partida donde a lo mejor ni siquiera tienes el comprobante fiscal, porque quizás es una provisión. Hay que recordar que en muchas de las operaciones de los contribuyentes, tú dices, oye, yo vendí 10 pesos, pero la práctica me dice que estos 10 pesos va a haber reclamos por uno. Entonces, voy provisionando ese descuento para darle visibilidad a los estados financieros de Ujú. razonabilidad. Entonces, pues, ¿qué haces? Que creas la provisión cargando al gasto con abono a lo mejor a una cuenta de pasivo de provisión. Si no concilias esa provisión como una deducción contable no fiscal, entonces estás alterando tus deducciones. Y luego llegan las revisiones de la autoridad, las revisiones profundas o las auditorías, donde nos piden integrar el 100% de las deducciones con comprobantes fiscales. Y ahí es donde nos damos cuenta o nos llevamos muchas sorpresas, ¿no? Sí, y así es que es la contraparte de la conciliación que haríamos de ingresos, también tendríamos que hacer la conciliación en este caso de estas deducciones, ¿no? Por devoluciones, descuentos, bonificaciones y rebajas sobre ventas. En el siguiente punto, efecto fiscal de las provisiones de descuentos, que es básicamente, en cierta forma, lo que comentas, José Luis, de ese desfase entre lo contable y lo que efectivamente se da fiscal, ¿no? Muy bien. Siguiendo con los temas, pues tenemos que revisar la capitalización delgada, sobre todo en compañías que están altamente empasivadas, ¿verdad? Eh, Debe de incluirse, otra vez, dependiendo del análisis que se haga del cálculo, el efecto de la fluctuación cambiaria, porque recordemos que conforme a la ley ICR, la fluctuación cambiaria de la pérdida, pues se puede considerar un interés, se considera un interés, y el efecto que tengamos que dar en caso de que sí exista capitalización delgada, quitar la parte del pasivo del ajuste inflacionario. ¿Cómo ves, José Luis? Sí. En cuanto a este punto. Sí, pues básicamente, mi querido Pedro, ahí el punto es, o el tema técnico a cuidar es justo que tengamos esa prudencia. Cuando tengamos pasivos importantes con partes relacionadas, vigilar que si excede las dos terceras partes, pues bueno, tienes que hacer el cálculo y obviamente incluir la fluctuación cambiaria, en este caso la pérdida, como parte de los intereses que no se pueden deducir, que eso es lo que aumenta pues mucho el monto no deducible. Y también, bueno, como un premio de consolación es, ok, si ya tienes el tema de la capitalización delgada y ya no deduces los intereses, pues ya tampoco me consideres la deuda del pasivo en el ajuste anual por inflación y entonces ahí te beneficia un poquito, ¿no? Pero bueno, es los temas ahí que considerar. En temas de precios, mi querido Pedro. Sí, en este caso, pues muchas veces cuando haces estrictamente para efectos del cálculo anual, ya tendríamos que tener, si no el cierre del estudio de precio de transferencia, porque todavía las bases con las cuales hacen el estudio pudieran estarse publicando hasta abril o mayo, pero definitivamente sí, se tiene una certeza, tendría que estarse dando un efecto contable seguramente en el caso de que como resultado del estudio, digamos, ya sé que tengo que debí de haber considerado mayor ingreso o ya sé que debí haber considerado o menor ingreso dependiendo, o tal vez mi deducción debió haber sido mayor. Yo puedo darle el efecto contable y fiscal en este caso, aunque tendría el efecto de la emisión del CFDI de manera posterior, ¿verdad? En el caso cuando se nos presenta con compañías extranjeras es un poquito más sencillo porque de repente necesito, por ejemplo, disminuir mis deducciones por la parte del análisis de precios de transferencia. Me facturaron de más y me dieron de haber facturado de menos. Entonces les pides una nota del extranjero de crédito, disminuyes tu deducción y registras contablemente en diciembre sin ningún problema y la invoice pues seguramente te la timbrarán con fecha también del ejercicio pasado, ¿no? Sí, fíjate que ahí yo creo que, o en la práctica lo que me toca ver es que no tenemos esa prudencia de hacer los movimientos fiscales y contables correspondientes. Por Ujú. ejemplo, ¿qué pasa con un ajuste de precios con una transnacional? O sea, hay que modificar pedimentos de importación y exportación dependiendo de cómo sea el ajuste.
Y Sí, para efectos, si el ajuste es con compañías nacionales, incluso hay una regla miscelánea que te dice, pues hay que darle efectos fiscales al IVA, claro. porque al final es una contraprestación, o sea, se ajusta a la contraprestación. Entonces, pues nada más tener esa prudencia de que no se trata de un movimiento 100% fiscal, sino que también fiscal en la conciliación, sino que le tenemos que dar los demás efectos formales y de IVA que apliquen. Sí, supongamos que incrementamos el valor de la mercancía importada, pues tienes que ajustar el pedimento importado. Bueno, ya empiezas con ese tipo de discusiones, ¿verdad? De que, oye, pues entonces tengo que declarar más, tengo que pagar más derechos, tengo que pagar el IVA de la importación, etcétera, ¿no? Correcto. Y Adelante. bueno, y en otro tema, mi querido Pedro, también muchos de los clientes tenemos, perdón, de los clientes, de los contribuyentes, tenemos luego dudas respecto a la manera en la que se deducen los inventarios o mercancías cuando no son enajenados. Hay que recordar que el requisito fiscal para la deducción del costo de lo vendido es pues que haya venta, ¿verdad? Por eso es costo de lo vendido. ¿Y qué pasa cuando tengo activos, perdón, inventarios de lento movimiento, obsoletos, pérdidas, por caso fortuito, fuerza mayor, robos, etcétera? Pues ¿cómo lo puedo deducir si la ley no lo contempla, al menos en el apartado de la sección del costo de lo vendido? Bueno, pues ahora sí que dependiendo la ocasión y el El supuesto, pues lo giro. podemos Ujú. deducir de distintas maneras. En principio, yo lo que siempre les digo es, bueno, si lo puedes vender como scrap, pues date, o sea, ya lo estás vendiendo a un valor chiquito si tú quieres, vas a tener una pérdida bruta, pero Ujú. tienes la documentación que ampara internamente, pues, que ese bien ya no estaba disponible para el mercado o ya no era accesible para el mercado. Eso por un lado. Si tú dices, oye, de plano, por temas de confidencialidad o de cuidado de mis bienes, no lo quiero vender como scrap, lo quiero ya destruir, pues literalmente destruirlo, pues entonces hay que tener la prudencia que vamos a ver más adelante. Hay un aviso de destrucción de bienes que se debe de presentar ante la autoridad para que la autoridad tenga la posibilidad de asistir a ver físicamente la destrucción y a cerciorarse que efectivamente la estás llevando a cabo. Otras de las maneras de deducirlo, mi querido Pedro, es pues la pérdida por caso fortuito o fuerza mayor que está contemplada en las leyes. Imagínate que te robaron o imagínate que se quemó tu almacén, pues eso está considerado. Obviamente son partidas que no vas a tener una documentación, una factura que ampare esto, pero sí vas a tener documentos ante el Ministerio Público, actas administrativas, X número de situaciones, ¿no? Y finalmente. Una de las pocas deducciones, Pedro, que se pueden hacer sin tener mayor factura, que la que tienes de la adquisición es el autoconsumo. A ver, ¿qué pasa si yo me dedico a vender pinturas? Pues cuando tenga la necesidad de pintar mi almacén, pues no voy a comprar la pintura, al contrario, ¿verdad? A la competencia, pues voy a agarrar de mi almacén y entonces eso se llama autoconsumo. Entonces nada más lo paso del inventario al costo o al gasto. ¿Por qué? Pues porque lo estoy utilizando para mí y entonces ahí viene la deducción sin necesidad de que haya una enajenación. Bien, perfecto. En el siguiente punto, en cuanto a los efectos fiscales en cuentas por cobrar no comerciales, pues generalmente podemos observar cuando estamos revisando una peinada en la balanza y estás cerrando el ejercicio y viendo tu cálculo fiscal, observas cuentas por cobrar a favor de empleados o accionistas. Entonces, en ocasiones, o a empleados que ya no están en la compañía, ¿no? O sea, eh, y tendríamos que estar revisando cada una de esas cuentas, por ejemplo, si fueran a cargos de accionistas, estas cuentas por cobrar, hay situaciones en las cuales se pudiera considerar un dividendo ficto, sobre todo si ya pasó más de un año y si no se reunieron ciertos requisitos, no se le cobraron intereses al accionista, etcétera. También en caso de los empleados, ¿sabes qué? Pues ya no lo voy a cobrar ese préstamo que le hice el empleado, déjamelo de puro y lo mando a resultados por allá. Pues estrictamente ese flujo sí lo recibió el empleado, no se lo vas a cobrar, entonces pues, estaríamos hablando que es una especie es una percepción que le estás dando, ¿no? Eh, o le estás perdonando algún interés, entonces tendrías estrictamente que considerar grabárselo a él, ¿no? José Luis. Correcto, Pedro. Fíjate que luego nos llevamos sorpresas cuando revisamos las cuentas de gastos por comprobar de hace 3 años.
a Sí. favor de los socios, oye, pues ya no te lo va a comprobar, o sea, definitivamente ya tienes el riesgo de un dividendo ficto, o ya depúrala, o ve la manera de compensarla, saldarla. O bien, en el tema de los no deducibles, te digo, sí es bien común eso de, pues el empleado no me trajo el RFC, o lo voy a contratar esta prueba, lo voy a pagar en efectivo. Oye, nada más considera que eso lleva una omisión de seguro social, una omisión de retención del ISR, una omisión de impuesto sobre nómina, y entonces pues no, ahora sí que no se borra el pecado mandándolo a no deducibles. Esa no es la pena mayor. La pena mayor es, por supuesto que, no obstante que lo mandes al no deducible, que le des el efecto fiscal correspondiente. Y en el caso de los accionistas, esos no deducibles, pues incluso que te jueguen para el tema de la CUFIN, que te disminuyen el saldo de la CUFIN, ¿verdad? Y en su caso también, que pues lo consideres un dividendo ficto y le des los efectos fiscales y legales correspondientes. Y que en su caso, si no vienen de CUFIN, pues que, bueno, si es persona física, le retengas, le debiste haber retenido el 10% del ICR, el SAT va a llegar, oye, en una revisión, oye, pues no me declaraste este impuesto, me lo pagas, etcétera, ¿no? Tienes que tener todo muy bien cruzadito y en su caso, dar los efectos fiscales, que es lo que la autoridad va a estar buscando, ¿no? No tener una omisión. Muy bien. Evaluar el efecto fiscal en ICR de resoluciones de devoluciones de IVA cuando existe negación de una parte o del total del saldo a favor. Cuando te estás solicitando, cuando tienes una resolución de la autoridad y te dice, dentro de los análisis de la auditoría que te realizaron o del requerimiento, te empieza a identificar, revisar estos gastos, los cuales no reunieron requisitos fiscales o no me pudiste demostrar que reunieron estos requisitos fiscales. Por lo tanto, para nosotros, para mí, para el SAT, este es un gasto no deducible y por lo tanto el IVA relacionado con ese gasto no deducible no es acreditable y aparece negado. Entonces, aquí lo queremos hacer notar es que ese IVA que te negaron, que contablemente pues tendrías que quitar de tu IVA acreditable porque depurarlo aparte contablemente porque ya no es IVA acreditable, quitarlo de tu cuenta de IVA acreditable. Además, si tú aceptas, pues decir, no estableces, no inicias un recurso de revocación o un juicio de nulidad, en su caso, le estás aceptando que ese gasto no es deducible. Podría estar aceptando la autoridad en caso de una revisión, te diría, oye, ya te había dicho que este gasto para mí no es deducible, ¿por qué lo sigues haciendo deducible? No. Entonces, tendríamos que evaluar, José Luis, en tu opinión, el, el hacer no deducible en el ejercicio todos estos saldos que te están diciendo en una resolución que para la autoridad no son deducibles. Yo coincido, Pedro. Y fíjate que aquí habría que hacer un resumen de los saldos a favor que solicitaste y cuántos te negaron, cuánto monto te negaron y darle el efecto en ISR. Y yo diría, en los desistidos, a lo mejor no, porque en los desistidos muchas de las veces no es por un no deducible, sino es Ujú. porque dejaste de proporcionar alguna documentación, tu proveedor trae algún detalle, pero yo creo que en los negados sí tendríamos que pues darle la naturaleza en el ISR que tiene en el IVA, que es una no deducción. En Adelante. cuanto al tema de los seguros de gastos médicos mayores, mi querido Pedro, y de vida, fíjate que siempre ha existido mucha polémica respecto a, uno, pues son previsión social, híjole, pues parece que sí, ¿verdad? Entonces, si es previsión social, ¿por qué no se timbra? O sea, ¿por qué no se emite el CFDI? En ocasiones, hay quien sí lo hace, en favor del trabajador, si al final del camino prácticamente todas las pólizas vienen, si bien es cierto, te la cobran de manera global, también es cierto que sí viene un desglose en lo individual de cuánto vale la póliza de Pedro y cuánto vale la póliza de José Luis. Entonces, yo creo que aquí el primer tipo, el primer punto a cuestionar, no sé si se debe de timbrar o no. Yo creo que al ser parte de la previsión social, sí. Y en el segundo punto, también evaluar, oye, pues entonces como es una partida exenta para el trabajador, le aplica la limitante del 47,53% por las prestaciones pagadas que son exentas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en un tema ahí, sin entrar en controversias y de manera prudente y conservadora, vamos dándole ese efecto, ¿no? Es la sugerencia. Muy bien. Eh, en cuanto ¿Te a parece, situaciones, Pedro? Perdón, ¿te parece si nos echamos unas dos, tres preguntitas? adelante. Yo aquí tengo, pues nos han estado preguntando, gracias por Sí, gracias por las sus preguntas, ¿eh? comentarios. Si quieres, adelante con A ver, A bueno, ver, vamos a ver, no vamos a tenía ver. no tenía alguna lista, yo más bien las iba a leer. A ver, Lilia, nos pregunta los donativos, que si deberíamos de hacer los donativos no deducibles Mm, de,
por los becas pagadas a los estudiantes. Yo diría hay que ver la naturaleza, ¿no? Digo, si nos ponemos estrictos, si lo quieres ver así, y si tienes un beneficio al otorgar este donativo, entonces pues realmente no es un donativo, ¿no? Entonces, o es un donativo, pero remunerativo. Entonces, en estricto sentido, quizás podrías tener el riesgo de la deducción. ¿Cuál es la alternativa? Pues pagar asimilados a salarios, ¿no? Al final, muchos de los becarios, de los trabajadores que están haciendo sus prácticas profesionales, pues creo que sí encajan en el concepto de asimilados a salarios. Em, Aquí tengo otra pregunta. Al hacer depuración de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, algo muy típico, ¿no? Que tengo de los dos lados, y validar que no se tiene detalle de su origen por ser muy antigua, se pueden cancelar, o sea, las concilio y únicamente el neto es el que le doy efecto, o deben cancelarse según sea el caso, como un ingreso acumulable o un gasto no deducible. Bueno, en mi opinión, conservadoramente, debería de tenerlo separado y lo que se va al gasto es no deducible, y si no tiene sustento de la parte que mandas a otros ingresos, estrictamente tendrías que considerarlo como un ingreso acumulable. Ahora, pues ya ahora sí depende del criterio y de la persona que esté tomando la decisión, si lo quiere hacer neteado o si no quiere darle efectos. Lo que sí es que si ven la autoridad una partida como un ingreso contable no fiscal, te lo va a preguntar. Y entonces, pues tendrías que estar pues, dando la respuesta que consideres, ¿no? ¿Qué opinas en este caso, José Luis? sí, pues justo me parece que esa es de las preguntas que habíamos contestado previamente, pues básicamente si no hay antecedente, pues digo, no hay manera de salvarla, ¿no? No. Y me voy a dirigir, mi querido Pedro, a los últimos que estoy viendo de gastos médicos mayores, que sí siempre es una polémica, ¿eh? Yo diría, a veces por cobijar un lado descobijas el otro, y alguien nos hacía una reflexión en el chat de, oye, nada más sabes que luego el timbrarlos te representa que luego el IMSS, el Infonavit, te quieran integrar ciertas partidas o incluso en temas de explicación de integración de salarios, es como que entran o no. Híjole, la verdad es que si ustedes leen la guía de llenado del CFDI, sí la autoridad está o marca en específico que se deberían de timbrar. Yo sé que luego hay situaciones muy particulares, por ejemplo en gastos médicos mayores, donde si el trabajador se sale a mitad del año, que le destimbro, le aviento una nota de crédito porque pues ya no estuvo todo el año. Son temas bastante polémicos. Digo, la verdad es que fijar una postura que no afecte una parte u otra es bastante complicado, ¿no? Ahora, alguien también nos pregunta que de la destrucción de inventarios, que si nos ha tocado visitas de la autoridad. Fíjate que en mis 22 años de experiencia profesional, a mí no me ha tocado que la autoridad se presente a visualizar, a dar fe, mejor dicho, del acto. Sí recomiendo en montos trascendentes que incluso se lleve a un corredor público, a un notario que dé fe de la destrucción, porque luego sí pudieras entrar a un tema ahí polémico de qué tanto realmente lo hiciste o no, qué tanto lo simulaste, etcétera. Pero sí, respondiendo a la pregunta en particular, no me ha tocado. No sé si Bien, quieras doctor. algún otro, mi querido Pedro, Sí, comentar. dice, hay varias preguntas en relación con la fecha cierta en contratos con nuestros proveedores. ¿Es necesario que todos estén certificados ante notario? Bueno, yo creo que tanto como mencionamos hace rato, no es que esté establecido como parte de la maternidad en algún artículo de las leyes. Sin embargo, cuando son proveedores de servicios, lo recomendable sería que sí. En particular, si estás en un tema de devoluciones de IVA, ahí sí que sería indispensable desde mi punto de vista. Otra pregunta, dice, nos llega la invitación del SAT por diferencias de ingresos, en el cual la diferencia es la acumulación de la utilidad fiscal. La autoridad, por lo que entiendo, está viendo el total de la factura, y pues nosotros estamos con lo debido acumulando únicamente la utilidad fiscal. Entonces, no recomendamos presentar una complementaria porque estrictamente lo que se está declarando como ingreso acumulable es la utilidad. Entonces sería explicar, en la respuesta, dar una explicación a la autoridad sobre esto, ¿no? Que estamos considerando únicamente la parte de la utilidad. Siempre contestar, nos vuelve a llegar la pregunta, volver a contestar lo mismo con el cálculo correspondiente. Bien, pues mira, Pedro, sí, déjame, me he hecho la última, si no tienes inconveniente para seguirle. Hablaba alguien de un safe harbor, de cuando tienes la necesidad de emitir un descuento.
Hay que emitir la nota de crédito, por supuesto, incluso de esa manera un poco amparas la operación. En temas de maquila, yo diría, a veces, no quiero decir que no sea importante, pero a veces el tema de las deducciones se vuelven un poco de chocolate porque al final, con el nuevo esquema de Safe Harbor de 6.9, 6.5, pues tienes que llegar a una utilidad fiscal mínima, entonces, pues incluso terminas ajustándole a la alza o a la baja. Acá el problema, ¿cuál veo en el tema de deducciones? Que si no emites el documento que ampara la deducción en tiempo y forma, pues entonces ahí te puede decir la autoridad, pues qué pena, compadre. Pues me pagaste de más, pues gracias por participar. Siguiente año la vas a emitir y te va a servir para la deducción, pero nuevamente, pues tienes que ajustar al 6.5 o al 6.9, entonces, pues ya parecería que ya no te sirve, ¿no? Entonces, la recomendación en las maquilas es siempre que hagas cortes, si se puede mensuales mejor, bueno, perdón, mensuales no, semestrales al menos, y luego ya después o trimestrales para que vayas haciendo estos ajustes y que al cierre del año ya el ajuste no sea tan trascendente por si te da una disminución, pues que estés en tiempo y forma para la emisión de la nota de crédito. Bueno, por ahí también en temas de obsoleto, que ha habido varios comentarios, me preguntaban también que, ¿cómo justificas que es un obsoleto? Bueno, ahí es un tema de reporteo interno, seguramente temas de análisis de mercado, incluso en temas ellos pueden ayudarte a definir si en temas de mercado es válida tu interpretación o el tema de la venta, que el valor que le diste a la venta. Yo creo que ese sería muy importante. Yo acabo de tener un cliente que por así convenía su interés está cerrando su operación o su negocio, pues sí le recomendamos que o hiciera avalúos o hiciera un análisis de precios de transferencia porque las ventas de la maquinaria pues son aparte relacionadas, ¿no? Entonces creo que esa es una buena manera de justificarlo. Y para deducir temas de inventarios, pues por consumo o algo, pues reitero, son reportes de producción, ¿no? Entonces, Muy bien. seguimos, mi Si querido quieres, Pedro. seguimos. Siguiente punto, registro contable de la PTU. Bueno, normalmente o anteriormente, pues se hacía el cálculo de la PTU, lo determinabas el 10% y es lo que registrabas, porque al final del día es lo que se tenía la obligación de pagar. El tema es ese, ¿cuánto estoy obligado a pagar? Sin embargo, con las últimas reformas que se hicieron, donde ya se establecen limitantes a la PTU que se va a distribuir, estrictamente, bueno, ¿cuánto es lo que tengo que registrar? ¿El total de lo que se determinó al 10% o lo que se va a distribuir? Nosotros consideramos que lo que contablemente tendría que registrarse es la parte que tenemos la certeza que se va a distribuir, es decir, la obligación de la PTU. Para esto se tendrá que involucrar pues, el área de nóminas correspondiente para que haga la determinación de la PTU con sus límites de 3 meses, el tope de los salarios, etcétera, y se realice el debido registro contable. Correcto, mi querido Pedro. Sí. Fíjate que esto problemática, si lo quieres ver así, surgió a raíz de la limitación en el pago de la deducción de la reforma de abril del 21, porque pues básicamente ahora con el tope decimos, ah, caray, espérame, pues, ¿qué registro, no? Yo sí soy de la idea de que ahora sí que como parte del checklist de situaciones a considerar o hacer es, además de hacer el cálculo anual donde determinas fiscalmente el monto a pagar de PTU, también tienes que hacer la determinación del reparto para que entonces puedas ajustar tus libros contables al monto que efectivamente tengas que pagar. Porque ¿qué pasa en la práctica? Que luego manifiestas el dato total de la PTU sin el tope y cuando lo presentas a los empleados o al sindicato, pues evidentemente ellos esperan que reciban esa cantidad total, cuando la realidad es que al menos legalmente la empresa solamente tiene la obligación de pagar hasta el monto de la limitante, hasta el tope de los 90 días o el promedio de los últimos 3 años de PTU. Entonces, pues sí, eso por un lado, Pedro, y por otro lado también hay que recordar lo que marcan las normas financieras en el sentido de que la PTU no es un impuesto. Luego teníamos, sobre todo nosotros, Pedro, que ya estamos más, pues, más grandes de edad. Antes la PTU pues, se presentaba casi como parte de un impuesto adicional, ¿no? Dentro del Sí. ISR, o de los impuestos aplicables federales. La realidad es que no, la PTU es un costo o un gasto y hay que segmentarla contablemente en esos rubros. A pesar de que luego los formatos, incluso de las declaraciones, todavía te las siguen presentando en la parte baja del estado financiero, la realidad es que la PTU es un costo y un gasto. Tiene efectos en como lo consideramos en nuestro papel de trabajo,
porque cuando tratas de sacar como referencia, no sé, las tasas efectivas, o cuando tratas de hacer el estudio de transferencia con base a la utilidad de operación, sí puede ser relevante, y definitivamente lo es, que si registraste la PTU como un gasto o si lo tienes hasta después. Entonces, sí tiene su impacto el tema de registrar correctamente la PTU, y también, pues lo que corresponde a la parte del centro de costos vaya, del costo de lo vendido, sí, si allá tienes la nómina o la parte que corresponde a gastos, ¿no? Cuando estás segmentando la PTU de manera debida. Porque también lo mismo, estás sacando para prestar transferencia puedes estar sacando tu utilidad, tus márgenes conforme al margen bruto, válgame, o sea, ingresos menos costo, y en ese costo pues debería estar reflejada, si así está tu proceso de determinación del costo de vendido, la parte de la nómina y la parte de la PTU que corresponda a dicha nómina, ¿no? Muy bien. El siguiente punto, el archivo de defensa en pagos al extranjero. Bueno, lo agregamos porque también lo que nos ha tocado, José Luis, es que a veces durante todo el año las compañías están realizando pagos al extranjero, y a veces no tienen considerado las obligaciones inherentes o bueno, o los requisitos que tendríamos que reunir para su deducción. Entonces, a veces lo que vale la pena aquí es que tengamos muy presente la materialidad de dichos pagos. Por ejemplo, si estamos hablando de eh, un préstamo que recibimos del extranjero, en la cual lo que hacemos deducible nosotros aquí en México es el interés. Tendríamos que estar buscando que la tasa de interés sea, o sea, valores de mercado, que exista realmente una razón de negocios, o sea, que la tasa de interés esté eh, conforme a un tercero me la cotizaría, que se tenga la invoice correspondiente, se tenga el contrato con esa parte relacionada o con ese extranjero, que se determine muy bien la base y el concepto del pago, se emita el CFDI con la retención que le corresponda, 10-15% de impuesto retenido para intereses, y pues se haya pagado ese interés, que es parte de los requisitos para deducir. Se presentan las declaraciones informativas correspondientes, como puede ser el anexo 4 que venció el 15 y 16 de febrero, y se incluye dentro del anexo 9 en caso de ser partes relacionadas también. Se haga el debido registro contable, se tenga el soporte del estudio de pretransferencia. En ocasiones no estamos obligados a todo el estudio si no viene de partes relacionadas, pero sí, o todavía no estamos en los supuestos para tener un estudio. Supongamos que vamos iniciando, somos una compañía que vamos iniciando de capital extranjero. Oye, pues no necesito todo el estudio, pero entonces lo que puedes solicitarle a tu asesor de precios de transferencia o de impuestos es, dame el benchmark, ¿no? Dame el margen que debería de estar manejando con mi parte relacionada. Entonces, todo esto que acabo de comentar, que nos complementará José Luis, debe hacerse en el momento que se está dando la situación. De hecho, En- si se da por pagos de regalías, pues que efectivamente la compañía que te está cobrando las regalías tenga el sustento, supongamos que es por el uso de una marca, te comparta, que es a veces complicado que la parte relacionada del extranjero, supongamos, te comparta pues el registro vamos a decirlo, en el registro público donde ellos registraron la marca. Entonces tú tendrías que tener incluso eso para poder soportar que lo que estás pagando es una regalía por el uso de dicha marca, ¿no? Y si así sucesivamente con los demás. ¿Qué opinas, José Luis, Sí, en pero cuanto fíjate a que todo digo, más esto? allá del tema de la materialidad que ya comentaste y que Ujú, pues creo que es básica y todos ya conocemos, a mí me gustaría irme a lo que me ha tocado ver en la práctica recientemente en las revisiones de lo que te cuestiona la autoridad, y quiero poner ejemplos muy marcados, ¿no? Estás pagando regalías a una parte relacionada, perfecto, demuéstrame que el beneficiario y el dueño de la propiedad intelectual es quien te lo está cobrando, porque luego resulta que le estás pagando regalías a alguien que ni siquiera es el dueño. Pues hay que tener esa evidencia. ¿Estás pagando comisiones? Ok, entonces en comisiones, pues la verdad es que las comisiones a veces se llaman comisiones por no llamarlas regalías y no retener. Entonces, como las comisiones no forman parte del título quinto, entonces, ok, ¿comisión de qué? De ventas, ok. Y sigues pagando la misma cantidad, el mismo porcentaje durante 5 años.
pues, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde se ha renovado el beneficio? O sigues teniendo los mismos clientes y pagas comisiones sobre las ventas, pues ¿cuáles clientes nuevos, no? Entonces ya la autoridad se mete mucho en eso. En temas de servicios, a ver, ¿por qué le llamas servicios a algo que de fondo es una asistencia técnica? ¿Para evitar la retención por el criterio de la corte? Entonces, pues no, no me juegues chueco, ¿no? O te digo, el tema de las bases, ahí andamos. Oye, estoy pagando un servicio a mi parte relacionada. ¿Sobre qué bases? No, pues sobre la producción, sobre las ventas. Ah, caray, entonces no se Regalía. llama servicio, no, estamos clasificando mal las operaciones. Entonces, yo los invito pues a que vamos al extranjero también nos vayamos a la esencia del concepto que me van a cargar para ver si suena razonable y si tiene sobre todo la parte relacionada a esa manera de comprobarlo. Por otro lado, mi querido Pedro, también tenemos el tema de la vigilancia de las nuevas normas cuando son partes relacionadas o no relacionadas, por ejemplo, temas de validar que el contrario no tribute en un refipre, validar los temas del test del acuerdo multilateral, que también ya está en vigor. Eh, y finalmente, en el tema de la razón de negocios, yo agregaría el hecho de que cuando hagas pagos al extranjero, aparte relacionadas, pues al menos tengas una base positiva de utilidades, porque pues luego decimos, oye, te agarras pagando regalías o asistencia técnica, servicios, intereses y tienes pérdidas fiscales, es como que no, pues compadre, pues lo que estás haciendo es llevándote dividendos de una manera disfrazada de pagos al Sí. extranjero. Entonces, en conclusión, y reitero, sin que sea un tema general, pero sí creo que si traes pérdidas fiscales, yo veo muy cuesta arriba que estés haciendo pagos al extranjero porque pues ante los ojos de las autoridades no tiene sentido, no tiene razón de negocios que pagues por algo que no te está generando un beneficio, ¿no? Sí, y otro ejemplo de eso es, oye, tengo capital contable negativo, me estás prestando para mi operación y me cobras una tasa de interés de mercado como si mi compañía fuera sana financieramente, ¿no? Entonces, si es parte de razón de negocios quien te presta el dinero con una tasa normal, si tú estás con tu capital negativo, ¿no? Entonces, sí, cuidar ese tipo de situaciones de fondo, como bien comentas, José Luis, qué es lo que se está presentando. Nos toca también que viene la factura y dice asistencia técnica, ¿no? Bueno, pero ¿qué es? O sea, ¿qué dice el contrato? No necesariamente es asistencia técnica, muchas veces puede ser servicios de eh, vinieron, instalaron la maquinaria y te dieron cursos para la instalar. Ah, bueno, ok, perfecto. Pero muchas veces englobamos todo en asistencia técnica, muchas veces englobamos, como bien comentas, todo en servicios y es donde empiezan a estar los asegúnes que estaría buscando la autoridad. Y en cuanto al siguiente punto, José Luis, esquemas reportables, ¿qué nos pudieras comentar en cuanto a este punto? Pues mira, mi querido Pedro, ya también a raíz de la incorporación 199 del Código Fiscal de la Federación, pues ya tenemos que estar reportando las actividades que generan de manera directa o indirecta un beneficio fiscal a los contribuyentes. Hay que recordar que hay esquemas hechos en casa o esquemas sugeridos por un tercero, ambos se tendrían que reportar. Obviamente para los esquemas hechos en casa, pues tienes un umbral ahí de posibilidad de hasta 100 millones de beneficio. Si no llegas a ese umbral, pues entonces tienes la posibilidad de no reportarlo, pero en el esquema que te sugiera un tercero, ahí sí, así sea el beneficio de un peso, hay que reportarlo. Entonces, digo, no es una plática respecto a esquemas reportables, pero como tip, váyanse a darle un vistazo al artículo 199 del código, ahí están todos los supuestos. Creo que los que más llevamos a la práctica son las operaciones intercompañía, algún tema de por qué distribuyes dividendos y no reembolso de capital, por ejemplo, ¿no? Perdón, ¿por qué reembolso de capital y no dividendos? Si tienes utilidades amplias y prefieres reembolsar capital, entonces, ¿acaso estás intentando evadir o evitar el tema de la retención? Entonces, pues por esas situaciones siempre hay que justificar preferentemente por qué se tomó una decisión u otra, sobre todo en operaciones intercompañía. Bien. En cuanto a las sanciones por la no presentación o presentación fuera de caso de la declaración anual, pues aquí, bueno, si bien no es una sanción, pues ya sabemos que la autoridad es muy activa en cuanto a dentro de los 2 días siguientes en que ya pasó la fecha,
de vencimiento, ya te está llegando una amable invitación para que cumplas con tus obligaciones fiscales, ¿no? Las personas morales. Pudiera haber algún interés, dependiendo del estado en el que estemos, digamos, de la Secretaría de Finanzas o recaudación del estado, en el cual ya te pudiera llegar incluso un requerimiento, y ya sobre el requerimiento, pues ya estamos hablando de la aplicación de una multa. Sí, que las Este, multas van, Pedro, complementando de 2,000 a 50,000 pesos por errores o por la presentación fuera de plazo o la no presentación, ¿verdad? Entonces, digo, también para que lo consideremos, yo creo que, digo, que qué bueno que yo lo estuviera, ¿no? Pero yo creo que la multa a veces es lo de menos. sí, es lo Lo de menos. complicado realmente es cuando te suspenden el padrón, te suspenden los sellos por este tipo de omisiones, ¿no? Así es. Bien. Muy bien. Pues hablando de los avisos por destrucción de inventarios o los diferentes avisos que se deben de presentar como parte de los requisitos de las deducciones autorizadas. Como ahorita comentabas, José Luis, existe el aviso por destrucción de inventarios. Ahora sí que hablando, dependiendo del tipo de mercancía que vayas a destruir, podríamos decir que son los días con antelación que tendrías que estar presentando dicho aviso. En algunos casos son 5 días antes de la destrucción, en el caso de bienes perecederos pueden ser, creo que son 15 días, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí vale la pena estar checando la ficha para la miscelánea 2020 y 26, pues es la ficha 3 del anexo 2 de la miscelánea, ¿no? Sí, pues mira, ahí digo, son 30 días, pero también hay un punto importante, que si son bienes básicos para la subsistencia humana, hay que primero ofrecerlos en donación. Ofrecerlos. Entonces, digo, hay que seguir ese caminito, ¿no? En Tener cuanto la a evidencia de que fueron ofrecidos, ¿verdad? Totalmente, amigo, es correcto. Digo, cuando se trata de ese tipo de bienes, ¿verdad? Ujú. La realidad es que también en la práctica a mí me toca ver que en esos casos a veces los contribuyentes dicen, híjole, es que ofrecer en donación mi bien pues puede afectar mi marca, porque luego no sabes dónde van a terminar. En teoría termina en una institución, pues obviamente autorizada para recibir donativos, pero bueno, luego no sabes a dónde vaya a bajar ese tema, ¿no? O ese bien, y por eso hay quien dice, no quiero arriesgar mi prestigio, entonces prefiero tomar otra alternativa que no sea la destrucción, porque antes tengo que donar. Otro de los avisos, mi querido Pedro, y estos avisos es importante tomarlos en cuenta porque van relacionados con la deducción. La no presentación de estos avisos en tiempo y forma, pues obviamente puede fastidiarnos la deducción. Por eso los pusimos en esta diapositiva. El de cuentas incobrables, yo creo que ahorita ya quien tenga deducción de cuentas incobrables, pásenme sus datos porque lo voy a felicitar porque hoy en día es complicado por el tema de que ya tienes que tener una sentencia favorable, sí, básicamente una orden de un juez en sentido favorable para decir, ahora sí, procede a la deducción. Entonces, a veces es más rápido la prescripción que este tema, ¿no? Pero bueno, de ser el caso, hay que presentar este aviso. Bueno, se debió haber presentado, mejor dicho, el aviso, no, a más tardar el día 15 de febrero. Sí. En el caso de los contribuyentes que se dictaminan o que optan por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales, podrías no haber presentado este aviso siempre y cuando lo declares en el anexo correspondiente, que creo que se llama información sobre cuentas incobrables. Entonces, es en el caso en el que esos contribuyentes tuvieran oportunidad, si es que no lo hicieron en su momento, de informarlo ahí y cumplir con esta obligación de deducción, de aviso. Correcto, El correcto. siguiente, el Fíjate que siguiente, adelante, José Luis. No, no, digo, en el siguiente Ah, amigo, fíjate que es el de la deducción de cuenta, perdón, de arrendamiento de casa habitación. ujú. También, pues por así convenía los intereses, los contribuyentes deciden rentar habitación, casas para sus empleados por algún proyecto especial o alguien que viene de fuera, etcétera. Se pueden deducir en la medida en la que se presente el aviso. Eh, Acá el punto importante, en mi opinión, es que en este aviso en particular no hay una disposición expresa que te diga que lo vas a tener que mandar cada año. Obviamente por temas conservadores o prudentes se puede hacer, pero parecería que se manda one shot y después se manda cuando se actualice. Si hubo un cambio de domicilio, si hubo un cambio del beneficiario. A lo mejor antes estaba Pedro en la casa, empleado, ahora está José Luis empleado en esa casa. Entonces, en esos momentos sí o sí se debe de presentar, pero bueno, al final, digamos, lo técnico acá es que parecería que no hay una obligación de presentarlo cada año. Sí, y sí es importante el presentarlo, se tiene hasta el 31 de diciembre del ejercicio para presentarlo, debimos de haber presentado el 31 de diciembre. Eh, ¿Por
como requisito para deducir estas rentas, en caso de que estemos pagando el arrendamiento y no se haya presentado el aviso, tendríamos que excluirlos de las deducciones autorizadas. Y en el caso de lo que hubiera puesto retenidos, pues debemos de los enterados sí o sí, relacionados con esto, ¿no? En cuanto al aviso por baja de activo fijo, José Luis, ¿qué nos quieras comentar? La ficha 91. Fíjate, sí, es una de las nuevas disposiciones, no tienen mucho pues en la ley del impuesto de la renta. Básicamente consiste en que cuando los bienes dejen de ser útiles para obtener ingresos, se tiene que avisar a la autoridad. Este aviso nuevamente se presenta más tarde, el 31 de diciembre. La complejidad, por así llamarlo, complejidad de este aviso es que se presenta físicamente en en la administración que te corresponde. ¿Y por qué digo complejidad? Porque recuerden que el SAT se va de vacaciones generalmente las últimas 2 semanas del año y a lo mejor tu toma física de activo fijo era en ese periodo, entonces pues no tienes actualizados los datos, ¿no? Entonces ahí lo que sugerimos es que vayas presentando ese aviso periódicamente. Ahora sí que, oye, si ya destruí unas a junio, pues presento el aviso en junio, luego lo actualizo a noviembre, luego lo actualizo a los primeros días de diciembre para cumplir con la obligación porque sí, sí es trascendente. Este aviso no aplica si hay una enajenación. Si enajenaste el bien, Claro. pues no. Solo es si tengo un bien que lo tengo aquí físicamente, la mesa que ya no me sirve, ya no estoy utilizando, pero pues entonces tengo que presentar este aviso. Este aviso ya también aplicaba en maquiladoras, mi querido Pedro. Las maquiladoras ya lo tenían, este aviso que se cumplía a través de presentarlo en la declaración DIEMSE para maquilas, pero ahora ya se abrió para todos los clientes. Muy bien. Y bueno, algunas situaciones además se consideran deducciones, pues los estímulos fiscales no acumulables. En ocasiones los contribuyentes reciben, ya nos quedan 8 minutos, vámonos rapidito con las últimas slides. Si por ejemplo, si un contribuyente recibe algún estímulo por parte de un gobierno del Estado por efectos de su instalación en esa zona, pues cuidar que se cumplan con requisitos que menciona el artículo 16 de la ley del impuesto a la renta. El siguiente, que pueden ser que aparezcas en el diario oficial del Estado, que pueden ser que lo registres debidamente, que obviamente que el flujo que recibiste lo utilices en lo que mencionaste, eh, que estableciste cuando aplicaste para dicho beneficio, etcétera. No te lo habías gastado en otra cosa. Claro. El siguiente punto, el ISIF, en Eh, ocasiones. Adelante, José Luis, dime. Perdón, nada más para ampliar el tema, en los Ujú. estímulos nada más es importante que no son acumulables, pero tampoco son deducibles los Así es. pagos que hagas para amparar estos ingresos. O sea, oye, me dieron 10 pesos, lo utilicé en comprar una inversión, voy a deducir 10. No, no le metas No, bola al fisco. O sea, no es acumulable, tampoco es deducible. sí. Igual en el tema del IVA, ¿no? Perdón, adelante, Pedro. No, bueno, el ISIF, a veces podría presentarse la situación en que eh, pues no presentamos el ISIF debidamente, no lo manifestamos en la declaración anual. La contribuyente después se dio cuenta, por ejemplo, que tendría que haberlo presentado. Entonces, para volver a presentar la declaración, nos han dicho en el SAT que tienes que presentar una declaración que deja sin efectos la declaración anterior. Entonces, tener cuidado, estar vigilando que si estamos obligados al ISIF, manifestarlos desde el principio y estar haciendo el rellenado correspondiente a los anexos, ¿no? Correcto, Pedro. Fíjate que ahí es importante porque la única manera de corregir cuando dijiste que optabas y no en el dictamen o en la ICIF dijiste que no estabas obligado y sí estabas, es presentando una declaración. Para fines prácticos, es así, Sí, una declaración sin efectos y una declaración sin efectos es como una no presentada. Entonces, si la presentas exacto. en abril, pues ya la presentaste fuera de plazos y ahí te encargo las suspensiones de sellos, suspensiones de padrones, suspensiones desertivas por no presentar en tiempo y forma las declaraciones. Entonces, sí tiene un efecto importante. Bueno, en tema de canastas fiscales, cucas y cufines, digo, considerar que se deben de manifestar, por ahí había una pregunta que vi, se deben de manifestar en las declaraciones. ¿Y por qué son importantes? Porque si quiero hacer un reembolso de capital, un decreto de dividendos, una enajenación de acciones, tengo que tener esas canastas bien determinadas y bien declaradas. Luego a veces tenemos el papel de trabajo actualizado, pero en la declaración se fue mal, pues no vale. O sea, lo que vale es fiscalmente, pues lo que tienes en la declaración, tienes que tener la prudencia de estarlas actualizando constantemente para entonces que sean válidas para, para lo que sigue, o sea, digo, para lo que sigue, para el plan de la empresa. Y obviamente en el caso de la Cuca, pues por supuesto que todas las aportaciones tienen que estar hechas en efectivo en su caso y tienes que tener el acta de asamblea. Las aportaciones para futuros aumentos de capital
que no estén certificadas o protocolizadas, pues bien, gracias, no te juegan para el cálculo de la COFIN. Es de las partidas fiscales. Bueno, este tipo Sí, de clientes ya lo mencionamos antes también, de que sí, identificarlos y documentarlos. Y en el caso de las provisiones de NIF, en ocasiones, pues son provisiones que se van actualizando generalmente de manera anual y que vas impactando en el estado contable. Entonces, nada más recordar que son provisiones contables, no hay que darles efectos fiscales. Cuando estamos conciliando, estas partidas van fuera, ¿no? De la deducción o ingreso fiscal. sí, pero fíjate que ahí yo me tengo nada más en el d Sí, cinco porque en el d sí. cinco pasa un efecto importante. En el D5 es el de las rentas. Sí. Fiscalmente, lo que deduces es la renta. Entonces tienes que conciliar todos tus registros contables de D5, intereses, fluctuación cambiaria o gasto, lo tienes que excluir como una deducción contable no fiscal y meter el efecto fiscal de las rentas efectivamente pagadas. Entonces, que los contribuyentes tengan esa prudencia. Y otra cosa, ya digo, porque está teniendo tiempo, Pedro, creo que de lo que importante a considerar es, recuerden que obviamente en temas de ingresos, salarios, notas de crédito, pues todo está precargado en la plataforma, entonces la plataforma se actualiza constantemente, por lo tanto, ahora sí que si el 31 de marzo estamos tratando de presentar una declaración y no me checan los ingresos porque no se jalaron los ingresos correctamente del provisional o me faltó meter algo en el provisional, pues lo tienes que hacer con tiempo de antelación porque la plataforma se actualiza de 24 a 48 horas hábiles. Entonces, sí es importante pues que lo tengamos en cuenta, perdón, 48 horas naturales pues, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta porque luego pues tenemos que hacer ajustes de último momento y meter rubros o ajustar en ingresos, en los ingresos anuales o en las deducciones, netearlas, qué sé yo, por no hacer los ajustes correspondientes desde antes. Muy bien. ¿Qué te parece, José Luis? Si vamos a ver algunas de las preguntas ya para terminar los últimos Vámonos. 3 minutos que nos quedan. Dice, en caso de las negativas de IVA, ¿se debe de considerar como no deducible el IVA no acreditable más el monto del origen de ese gasto? Sí, efectivamente, si ya te están diciendo que es negativa, si no lo vas a llevártelo a un recurso, pues estrictamente pues el IVA ya no sería acreditable. Por lo tanto, a un gasto no deducible y también la parte que corresponde al gasto. Bien, otra persona menciona que el aviso, si no, el activo fijo, si no lo presentaste en tiempo y forma, tienes el riesgo de la deducción, por supuesto. Yo siempre digo, si no lo presentaste presencial, pues mándalo en línea, si ya está cerrada la administración, manda un caso de aclaración y mándalo en línea y preséntalo luego el día 2 3 de enero que abran la administración, pero ya traes el riesgo ahí por no haberlo presentado en tiempo y forma. Otra persona nos pregunta de este mismo tema. Si se presenta por activo o por varios activos, puedes presentarlo de manera acumulada, por supuesto, y los requisitos es que pongas, entre otras cosas, el saldo pendiente por depreciar, que es al final del camino tu efecto fiscal en beneficio, pues. Sí. Otra pregunta, ¿las tasas efectivas de ICR para la anual aplican solo para grandes contribuyentes o son generales? Bueno, la autoridad las aplica para grandes contribuyentes y creo que bajo las circunstancias que ellos tienen, pero sin embargo no dejan de ser una referencia para el resto de los contribuyentes. Eh, y en lo que te están diciendo ahí, digo, ahorita no traigo el detalle, pero que lo tomas como referencia y en su caso, si la autoridad te cuestionara, y por ejemplo, si la tasa efectiva fuera del 7% y tú tienes una tasa efectiva del 2%, estés listo para explicar la diferencia. Claro, ahí recuerden que todo viene precedido del Pilar 2, que es una iniciativa de la OCDE a nivel mundial para los países miembros, donde pues básicamente ya en muchos países se está implementando y tener una utilidad fiscal mínima. Entonces, ahorita todavía nada más aplica a los grandes contribuyentes y bueno, reitero, como bien comenta Pedro, en caso de que no les llegues a los montos, pues tener una muy buena justificación, estaba en periodo preoperativo, un periodo de inversión, etcétera, ¿no? Alguien más nos pregunta de qué materialidad para la destrucción de inventarios, pues el aviso creo que es lo fundamental, el aviso de destrucción de inventarios. Obviamente un reporte interno te puede servir, algún reporte de algún ingeniero que te diga o alguna persona a cargo del almacén que esos bienes ya están dañados, etcétera. Y pues bueno, obviamente fotografías, videos que puedas tomar y les digo, en casos trascendentes, incluso pedirle a un corredor público, un notario que dé fe del hecho. Muy bien, dice, en relación con el tema de la PTU, ¿qué es lo que debo registrar en mi contabilidad? En contabilidad deberíamos registrar el pasivo. Es decir, a lo mejor determiné 1,000 de PTU conforme al cálculo, pero si conforme al cálculo de la nómina, lo que le corresponde a cada quien, en vez de 1,000 son 800, lo que la compañía tiene como pasivo efectivamente son 800 pesos. Por lo tanto, eso es lo que tendría que registrarse contablemente. Correcto. Pues mira, Pedro, son las 11:30.
la verdad es que agradecemos mucho su participación. Si pudieras irte a la última lámina, mi querido Pedro, para que vean nuestros datos, por favor háganos llegar con toda la confianza. Yo me voy a quedar aquí todavía una horita antes de mi siguiente junta para contestar algunas de las dudas que me hicieron, pero si me las mandan por correo mejor. Y pues bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Nuestro siguiente webinar será de aspectos a considerar para la declaración de personas físicas en el mismo mes. Por favor, sigan las redes ahí de la firma para seguimiento. Y el material, por supuesto, pueden descargarlo o solicitarlo ahí a los correos que aparecen a la. Y pues bueno, nada, muchas gracias, mi querido Pedro, gracias a, Muchas gracias, a a todos Luis. nuestros participantes. Un gusto saludarlos y que tengan buen día. Buen día a todos. Hasta luego. Saludos.